a darle paso a nuestro siguiente tema, Escuela de Líderes, Liderar para Transformar. Nos acompaña el doctor Oscar Vivas, profesional en desarrollo social y comunitario, especialista en gerencia de proyectos de la Universidad del Cauca, maestrante en gerencia en organizaciones de salud de la Universidad ICESI, con más de 15 años de experiencia en coordinación y dirección de proyectos sociales y de salud a nivel nacional. Actualmente se desempeña como gerente general de la IPS Orizoes, empresa del sector salud con presencia a nivel nacional. Bienvenido, doctor Oscar. Le invitamos a pasar. Aquí lo paso. Ok, bueno, muchas gracias. Gracias por la... ¿Me escuchan? Sí. Gracias por la asistencia y gracias a la OES por permitirnos presentar este proceso y este proyecto y sobre todo este sueño. Entonces, antes de iniciar, quería decirles que básicamente, como es un proceso de escuela, lo que vamos a terminar es contar un cuento. O sea, mi idea es contar... Creo que no, ya, bien. La idea es contarles una historia de cómo nace este proceso de escuela de líderes y por qué nace y cuál es el objetivo, pero como una historia, porque al fin y al cabo es un cuento. Entonces, nosotros somos una IPS que tiene un modelo de gestión de riesgo basado en atención primaria en salud, que hace presencia en el suroccidente colombiano, Cauca, Caquetá, Eje Cafetero. Trabajamos con varias EAPBs y básicamente es el sueño de 11 o 12 profesionales que creímos en la atención primaria como un modelo de transformación social. Y dentro de eso nació un proceso de escuela de líderes para la salud, que es un poco lo que vamos a contar hoy. Entonces, esta es la pequeña introducción y quería hacer como un énfasis. Este es nuestro modelo de atención en Orizoes, que tiene un factor fundamental. Voy a tratar de explicarlo. Esta es la introducción de lo que somos, y es que nosotros dejamos de pensar en un modelo geoclínico de atención, de intervención de pacientes, y pasamos a un modelo geocomunitario. Cuando hablábamos de un modelo geocomunitario, y es que decíamos, voy a empezar a contar historias, y era que decíamos, ¿cómo hacemos para desestimular la atención clínica de los pacientes cuando estamos hablando de población rural o rural dispersa o de difícil acceso? Entonces decíamos, ¿cómo hacemos? Y dijimos, el primer punto es enamorar al paciente, y eso nace de una vivencia personal, y es que yo tengo leucemia mieloide crónica. Cuando a mí me diagnosticaron leucemia mieloide crónica, me morí del susto y dije, ¿qué es esta vaina? Yo tengo que entenderlo, pero yo tengo 4 hijos y si me muero, pues ¿cómo hacemos? Entonces, básicamente me tenía que enamorar de mi enfermedad. Y dije, si vamos a tener pacientes en Orizoes de cualquier corte, pues tenemos que enamorarlos de la enfermedad y saber qué esa enfermedad tiene. Nosotros tenemos riesgo cardiovascular, EPOC, gestantes. ¿Qué quiere decir eso? Y después de eso dijimos lo mismo, y hay que caracterizar la población. Entonces hicimos el modelo de caracterización, después estratificamos el riesgo, después hacemos una especie de torre de control donde definimos todos los riesgos, cuál va a ser la ruta de atención, y por último hacemos una atención centralizada. Y cuando hablaba yo de eso, decíamos en el equipo, ¿por qué quitarle lo geoclínico a la atención? Y decíamos, sencillo, y vuelvo a otro ejemplo. Resulta que nosotros llevamos unos pacientes en un pueblo que se llama Buenos Aires, Cauca, que eran insulinodependientes. Entonces ya los teníamos enamorados de la atención, les queríamos explicar en qué conformaba, pero la mayoría de esos pacientes no tenían acceso a luz. O sea, la posibilidad de refrigerar la insulina era 0. O muchos de esos pacientes mayores de 70 años que vivían solos y no había quien les recordara el momento de aplicarse la insulina. Entonces nosotros podíamos tener el mejor nefrólogo, que de hecho teníamos un nefrólogo muy bueno, el mejor internista, pero si el pobre paciente no se aplicaba refrigerada la insulina, se estaba poniendo agua y la posibilidad de que tuviera mejores resultados clínicos era 0. ¿Dónde íbamos a sacar algo? Entonces a mí se me ocurrió la idea de que yo me acordé que en 11, con un equipo, uno hacía un trabajo
comunitario, que lo ponían a uno a hacer unas actividades, un trabajo social. Entonces dijimos, ¿qué tal si cogemos a los pelados de 11 de las escuelas cercanas y que apadrinen a los viejitos que no saben aplicarse la insulina o que la tienen que guardar refrigerada? Entonces dijimos, vamos, y ese fue ir, yo estoy hablando de Buenos Aires, Cauca, eso fue hace más o menos 6 años, que estaba mucho mejor el acceso a lo que es hoy. Ya esa es una discusión particular. Entonces dijimos, vamos a enseñarles a ellos que ellos apadrinen a los viejitos. Y el resultado clínico mejoró bastante. Control de pacientes mayores de 65 años de riesgo cardiovascular pasamos de 32% en ese grupo de ese municipio a 75%. Y no invertimos un peso en mejor atención clínica. Simplemente empoderamos a unos pelados de 11 a que le dijeran a los viejitos que los cuidaran y los apadrinaran. Cuando eso pasó, dijimos, esto tenemos que sistematizarlo. Y entonces, en este modelo, se volvió fundamental el tema de la educación. Como la presentación de hoy no está enfocada al modelo nuestro, pues hago una particularidad, es extramural, es intersectorial y tiene un tema de calidad que se basa en la compasión. Esto lo voy a tocar muy rápidamente porque pues hoy la presentación no es del modelo Orizoes. Cuando hablamos de la compasión, es un modelo compasivo en doble vía. Y es que para nosotros era claro que la compasión no debe estar desde el que presta la atención hacia el usuario, sino que del usuario hacia el que también presta la atención. Si lo hacemos en doble vía, si el que viene aquí se sienta con nosotros como paciente, entiende quién está al frente y no solamente cómo logró esa persona que le pagan el sueldo, quién es el administrativo, quién es la señora que limpia, quién es el internista, y también se sabe su nombre. Y viceversa, si logramos esa empatía entre ambos, hablamos realmente de compasión y en un sistema humano de atención. Cierro el paréntesis porque la presentación hoy está enfocada a eso. Y el tema fundamental era educación. Entonces decidimos sistematizar la experiencia y creamos una escuela de líderes. Esa escuela de líderes la llamamos Liderar para Transformar. En mi experiencia como profesional de desarrollo, uno de los ejes fundamentales para transformar una comunidad se llama educación. Y una de las cosas que más sensibiliza a una comunidad se llama salud. Todos nos sensibilizamos cuando hay una persona enferma en un entorno. Y la educación, sobre todo la educación popular, es un eje de transformación en una comunidad. O sea, podemos volver una comunidad, transformarla por medio de la educación. Entonces, nace la Escuela de Líderes. ¿Cuál era el objetivo? El principal era que los pacientes conocieran su enfermedad, que conocieran el sistema de salud. El 75% de nuestros PQR son felicitaciones y estaban enfocados a que las personas entendieran el sistema de salud. Algo tan sencillo, que entendieran cuál era el sistema, cómo funciona, qué es una autorización. Algo sencillito que para nosotros sonaba al principio, y ahí sí hablo como vivencia propia. Realmente a mí, ¿quién me autoriza? ¿Por qué? ¿Qué es un PQR? ¿Cuándo tengo autorización por un médico general? ¿Y por qué es tan importante el médico general? Y nos dimos cuenta que la mayoría de nuestros pacientes lo que buscaban era una atención con un especialista, cuando la mayoría de las veces no era necesario. Entonces dijimos, hay que educar, y estos son los objetivos. Y dijimos, esto también nos dimos cuenta que el tema de liderazgo, no puedo pretender que todos nuestros pacientes ni todas nuestras comunidades entiendan y lo vean como yo quisiera. Entonces teníamos que tener replicadores, líderes dentro de las comunidades que nos ayudaran a replicar esto y crearan sus dinámicas propias para hacer transformación social enfocada a salud. Esto no es educar para salud, es transformar una comunidad en torno a la salud. Nuestra metodología, yo no voy a ir leyendo, yo les voy a ir contando, se basa en algo que aprendimos en España que se llama animación sociocultural. La animación sociocultural es aprender por medio del juego, no es más que eso. Entonces no podíamos jugar a que las personas aprendieran de nutrición con un nutricionista que iba y le decía a viejitos del eje cafetero, como yo, que estábamos acostumbrados a comer arepa, frijoles y chicharrón, usted eso no lo va a comer. Jodidos, no había posibilidad.
Pero cuando uno centra las emociones en torno a un proceso de salud, la gente cambia. Y las emociones se dan por medio del juego. Todos nuestros procesos de educación se basan en el juego. Desde jugar ponchado, desde jugar escalera, desde jugar bingo, todo se basa absolutamente en el juego. Porque era la única forma de crear relaciones afectivas con nuestros pacientes. Y estábamos enfocados a que si había un tema afectivo entre nosotros y ellos, iba a haber un tema de que lo llamamos actuar es igual a pensar más sentir. A eso le llamamos, esto es muy técnico, digamos, para mí me cuesta porque yo al final lo que vengo a contarles es una historia de por qué llegamos a esto. Y nos dábamos cuenta era que cuando llegábamos a una educación formal, que es un poco lo que estoy haciendo hoy, que es contradictorio, las personas llegaban, lo sentían, miraban y se quedaban con 3 cositas y se iban. Pero si yo ahorita me pongo a jugar con ustedes, cualquier cosa que se imaginen, van a quedar más recuerdos, más afectividad conmigo y la posibilidad de que eso se transforme en su comportamiento es más alta. Entonces, eso fue lo que hicimos. Ahora sí vienen los resultados. Por eso decía que yo le decía al doc, es corta, la presentación mía termina siendo corta, y es que esta fue la primera cohorte de población. Si pueden notar que aquí habían diferentes APB, nosotros no escogíamos las APB, íbamos a una comunidad donde hacíamos interacción y cogíamos los principales líderes. Estos fueron los primeros, que fueron Santander de Quilichao y Armenia Quindío. Pues digamos que no hay. Este es el primer grupo, hoy en día tenemos muchos más, pero pues el que se presentó aquí fue sobre el que presentamos en la OES. Ahora sí los resultados, aquí. ¿Qué creamos? Nos sentábamos con los equipos y creamos un pensum. Entonces le decíamos, venga, esto, nosotros ya teníamos una dinámica de cómo íbamos a crear con los equipos, con los líderes, un enfoque. Primero hacíamos un diagnóstico, después mirábamos las necesidades, nosotros caracterizamos la población y definiendo la población que caracterizamos, ya sabíamos qué riesgos y estratificados los riesgos en salud, pero ellos definían cuáles y cuáles no. Aquí hay cosas que me llaman mucho la atención. Cuidado del adulto mayor. Resulta que en muchas zonas rurales, y hoy en día la población se está envejeciendo, ellos decidieron, dentro de las cosas que más necesitaban conocer, era el cuidado del adulto mayor. Ellos mismos plantearon su necesidad dentro de las comunidades. Y nosotros íbamos formando todo esto, vuelvo y le digo, por medio del juego. Y al final, ellos que ajustaban rutas integrales. Suena muy clínico, pero ellos básicamente al final lo que buscábamos que generaran unas rutas integrales de atención y que ellos supieran hacia dónde iba a ser la ruta de atención. Entonces voy a colocar un ejemplo. Si teníamos jóvenes, ellos decían uno de los problemas que nosotros teníamos era pacientes jóvenes con consumo de spa. Eso es muy común en el eje cafetero. El eje cafetero tiene problemas de salud mental, suicidios y alto consumo de spa. Entonces, ¿qué iban a hacer ellos cuando encontraban esos riesgos dentro de sus comunidades? ¿A quién iban a acudir y cuál era la ruta de atención que les iba a prestar un asegurador o un pagador, póngalo como quiera? ¿Y cómo iba a ser la interacción de ellos con ese prestador? Se vuelven un facilitador, se vuelve una transformación dentro de una comunidad con una prestación de un servicio de salud. Y se vuelven ellos. Y nosotros no teníamos el problema de los famosos veedores, alianzas de usuarios, que son más un problema que muchas veces una solución con el usuario. Ellos realmente entienden la dinámica de lo que quieren en una comunidad y qué necesidades tiene esa comunidad en salud. Y lideran procesos comunitarios basados hacia la salud. Y al final generan un proyecto ejemplarizante. Entonces le dicen, bueno, ya los capacitamos, ya sabemos ustedes qué quieren, genérenos un proyecto. Entonces muchos de ellos decían, yo quiero un proyecto que sea enfocado en Santander de Quilichao, pues allá salen los mejores futbolistas del país, quiéranlo a quien le guste, en el norte del Cauca sale el 50% de la elección Colombia. Entonces mucho iba enfocado ¿a dónde? A fútbol. Pero esa escuela, de hecho, hoy en día que no está acá, tenemos procesos que van enfocados a generación de ingresos. Un proceso en salud enfocado a generación de ingresos. ¿Y dónde está? Por ejemplo, tenemos una escuela de líderes en Morales, Cauca, que es de unas señoras que hacían broché, algo así.
que nació de un grupo de oración, de una iglesia cristiana. Y entonces las señoras crearon una vaina que llama un grupo local de ahorro, que era una metodología que tenía anteriormente lo que hoy es prosperidad social, y lo generaron en un grupo local de ahorro que se presta plata, venden en ferias artesanales. Entonces, un problema de unas viejitas en hipertensión para herencia a programas de salud terminó siendo un proyecto productivo. Eso es lo que nosotros llamamos transformación social en torno a la salud. Importante entre los resultados, la articulación con todos los entes territoriales, que nos crean el cuento, que sean partícipes, que al final, aquí yo termino, que al final no podemos ser nosotros solos con la comunidad, aquí no podemos delimitar por EAPB, si nosotros decíamos, no importa si los que son mi población son de X asegurador o de Y, nosotros lo hacíamos en torno a la comunidad. Y empiezo a colocar ejemplos. Nosotros dentro de la EPS tenemos unas unidades móviles que hacen mamografías. Cuando íbamos al norte del Cauca, la probabilidad, cuando iniciamos, y esto era con nueva EPS, ellos dijeron, vayan Oscar y vayan a todos los municipios del norte del Cauca y háganme mamografía a todas las mujeres que ustedes puedan, yo le pago mamografía y le pago la inducción a la demanda. Antes de tener estos grupos multiplicadores, la unidad móvil está con la capacidad de hacer 100 mamografías diarias, 100, 120. Llegaban a 25 o 15 mamografías diarias. Y cuando fuimos a entender, era el tema de que era casi imposible que la comunidad afrodescendiente permitiera en esos municipios que alguien le toque la teta a su esposa. Entonces, cuando creamos estos líderes, las mujeres educaban y hacían entender, vea, usted tiene mayor de 50 años, esto es un tamizaje, si usted no sabe que este tamizaje le va a servir para que no le dé cáncer. 110, 115 mamografías diarias. La que no hacía la inducción no era una promotora, era la misma comunidad. Eso se llama resultados en salud. El costo es mucho menor que fortalecer la atención clínica, era fortalecer el trabajo comunitario. Y así lo hacemos en varias partes del país. Nosotros cuando vamos con unidades móviles, sobre todo en el tema de mamografías, lo enfocábamos mucho al tema de que los líderes nos ayudaran a hacer la inducción a la demanda. Pero antes hacíamos un trabajo previo. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando la 9PS me pagaba a mí por 15 mamografías, perdía plata yo y perdía plata 9PS. Hoy en día, para mí es muy bueno porque pongo la operación máxima de la unidad, que son 110 a 115, y al final es bueno para ambos. Y es bueno para la comunidad, que es la que lo necesita. ¿Y qué hicimos? Esas escuelas de líderes, nosotros les llevamos los espacios para que lo hicieran dentro de sus entornos. Ese ejemplo del Hotel Maitamá, que es una escuela de líderes, ellos decidieron hacer unos campeonatos deportivos para que se disminuyera el consumo de spa en unos barrios de Armenia. El Hotel Maitamá es un hotel muy conocido de Armenia, entonces a nosotros lo que hacíamos es el apoyo. Un proceso comunitario se enfoca en que sí sirve para transformación social cuando no depende de la agente externo para que eso funcione. En pocas palabras, no dependía de que la IPS siguiera trabajando con ellos para que lo hicieran. Y este ejemplo lo ponemos ahí, funciona. Y era muy sencillo. Ellos decidieron crear ese campeonato deportivo y las reglas y todo para manejar el consumo de spa sin que nosotros interviniéramos. Ya los líderes eran solos haciendo todo un proceso comunitario en salud. Eso es realmente transformación social. No necesitan ni siquiera el apoyo de la alcaldía. No necesitan de un ente territorial. Eso es transformación social. Eso se vuelve cultura después. Y eso era lo que buscábamos nosotros. Aquí ya vamos viendo los replicadores de sabores. Entonces tenemos unos de Santander de Quilichao, como les decíamos nosotros, que estaba muy enfocado al fútbol. Este de Canitas, que es enfocado a la tercera edad y cuidadores. Era muy chistoso ver como, por ejemplo, si ustedes van a ver, la mitad del equipo de los que ellos formaron eran cuidadores y la otra cuidados. Entonces, y los que iban a cuidar no eran los mismos que estaban cuidando, o sea, no sé si me hago entender. Al final,
Lo que pasa en esos grupos es que el cuidador y el que tienen que cuidar se juntan para colorear sus dinámicas de cómo necesitan realmente cuidadores. Hoy estamos en un proceso en Bogotá sobre cuidadores. Bueno, hago un paréntesis, Oriceos hoy pertenece al grupo ANAR Colcan. Entonces tenemos un proyecto con ANAR y con Colcan de cuidadores, de formalizar cuidadores en estratos altos en la ciudad de Bogotá con la Universidad de La Sabana que queremos hacer. Este es el que les contaba de educación sexual y reproductiva en Armenia Quindío. Ese fue súper bacano ver cómo la misma comunidad certificaba a los muchachos en ese tema, y es un tema que pues ha sido pequeño en el eje cafetero, pero que lo estamos tratando de diferenciar del tema de salud sexual y reproductiva y que sea más al consumo de sustancias psicoactivas. ¿Por qué? Por el tema de salud mental que tiene el departamento, pero es muy bueno porque cuando uno ve el par hablándole el mismo idioma, en el mismo idioma y la misma forma de su entorno, hay un cambio comportamental. Cuando no es un agente externo, no soy yo, no es un profesional, sino es alguien de la misma comunidad. Y este es un poco cuando los graduamos a los líderes y les entregamos unos kits para que ellos al final repliquen. Es cosas sencillas, básicamente, aquí hago otro paréntesis, la organización nuestra tiene un tema y es que se basa con la filosofía del amor y la felicidad para transformar nuestro entorno laboral, y eso lo hacemos en la Escuela de Líderes. Logros, las cohortes, las instituciones educativas con las que hemos trabajado, el posicionamiento de marca de Orizoes en el territorio y la articulación. Aumentar la cobertura, garantizar más adherencia por parte de líderes y articular con otros sectores son los retos que tenemos. Muchas gracias, creo que fue buenísimo porque creo que cumplimos. Y sería bueno si hay preguntas, porque esto es un cuento, esto básicamente es un entorno y dejamos 7 minutos para preguntas, que usted me dijo que tratara de correr 2. Ahí está. Muchas gracias, doctor Oscar. Sí, como bien lo decía, si alguien tiene alguna pregunta que quiera realizarla, tenemos un breve espacio de tiempo. Si no, darle las gracias, doctor Oscar, por comentarnos y compartirnos su experiencia exitosa, esta escuela de líderes y ese liderazgo y cómo fomenta también este aspecto, todos los procesos también de mejoramiento continuo de la calidad, y apoya también ese trabajo, no solamente a nivel institucional, sino también, como lo mirábamos ayer, el trabajo y la articulación intersectorial con otros actores del sistema, como lo mirábamos en los resultados. Muchas gracias. Muchas gracias, bro. Está muy bien. Bueno, tenemos